Bueno, está en línea el diputado nacional Fabio Ketgler. Fabio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente. Hay un artículo en La Nación que dice Federalismo, ideas para un progreso parejo del territorio nacional. Contanos cómo es esto, estás trabajándolo con Roy Ora y se plantea también una estrategia para lo que conocemos como el AMBA. Mira, la nota fue una conversación. Habitualmente hablo con Roy es historiador, se ha dedicado a estudiar la evolución histórica, digamos, lo que llamaríamos la morfología territorial argentina. Muchos argentinos, la mayoría de los argentinos, creen esta tipología territorial es un poco producto de la maledicencia de los dioses o de la perversidad de alguien, y la verdad que no, ha sido el resultado de procesos económicos, por supuesto reversibles, y por supuesto si hay una reflexión enfocada, una reflexión adecuada, se pueden revertir más fácilmente, digamos, que a los palazos, digamos. No se trata acá, no es un problema de buenos y de malos, y es un problema al que el mundo se ha ocupado, digamos, ¿no? Los países que tienen una organización territorial, entre comillas, vamos a decir así, envidiable, por la distribución de su población, es adecuada, aprovechan sus recursos naturales, etcétera, como puede ser Francia o Alemania, han hecho cosas para que ocurra eso, o sea, no fue producto de una casualidad. Han hecho cosas generando pueblos de desarrollo, promoviendo una inversión en infraestructura relativamente equilibrada, entendiendo cómo funcionaban los servicios públicos para mejorar la competitividad de los territorios, etcétera. Yo hace mucho tiempo vengo dando vueltas sobre este tema, entre otras cosas porque mi especialidad, yo me dedico a temas de gestión territorial, pero dándole una perspectiva política, digamos, ¿no? Porque obviamente si hipersubsidiás los servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires y los financiás con impuestos que sacás de las retenciones agropecuarias, lo más razonable es que la gente abandone las pequeñas ciudades y se vaya al AMBA, digamos, sobre todo la gente más humilde, donde el peso de los servicios públicos es muy alto. Después no te podés asombrar y decir, qué barbaridad, cómo crece el tercer anillo del área metropolitana, digamos, y crece el tercer anillo porque es más barato vivir en el tercer anillo del área metropolitana que en la zona periférica de Sáenz Peña o de, o de cualquier localidad correntina, etcétera, digamos, ¿no? Inclusive de la productiva interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene ciudades que tienen estancada su población hace un siglo. Entonces, Argentina tiene que pensar esto, entre otras cosas, porque se abre una etapa histórica donde hay algunos activos territoriales que Argentina tiene que por una ventana de tiempo van a valer, van a ser recursos importantes. El mejor aprovechamiento de eso es con una disposición territorial adecuada. Además, nuestro desequilibrio territorial condiciona y mucho el funcionamiento de nuestra democracia. Eso es así, porque tenemos un Estado, el Estado de la provincia de Buenos Aires, que es el 38% de la Unión, digamos, y produce un enorme desequilibrio en términos políticos, por eso se habla de los varones del conurbano, etcétera. Y porque también nuestras áreas metropolitanas, yo soy autor de un proyecto de ley para institucionalizar las áreas metropolitanas argentinas, nuestras áreas metropolitanas empiezan a exhibir rasgos de ingobernabilidad, que en otros países latinoamericanos es más profundo, pero que en la Argentina en las últimas 3 décadas, diría yo, empezó a haber situaciones de colapso de los servicios públicos muy sostenidos, de desinversión, de problemas de control del orden público, problemas de confidencialidad, etcétera, donde el gigantismo metropolitano agrega a los problemas sociales argentinos alguna tasa de complejidad. ¿No? No es lo mismo resolver el problema voy a poner un ejemplo de una ciudad compleja, el problema de la integración social en Mendoza, que es una ciudad con su área metropolitana de un poco más de 1 millón de habitantes, que en el área metropolitana de Buenos Aires. Y no lo estoy comparando con Ujú. un pueblito, digamos, ¿no? Dicho esto, que nos preocupa, bueno, eh, hay un periodista, Héctor Ulloa de La Nación, que cada tanto que lo sigue a Roy, que me sigue a mí, nos invitó a conversar sobre esto, y bueno, y así salió la nota, ¿no? Claro. Bueno, pero más allá de eso, y la génesis, vamos al concepto, ¿no? Digo, así como está pasando en otras áreas,
Argentina necesita darse una estrategia de cambiar su lógica, ¿no? De sentir de una vez por todas que no estamos prisioneros sine die de lo que ocurre, ¿no? Yo hoy más temprano hablaba de la necesidad, hablaba de Mar del Plata, de recuperar el criterio del esplendor de los espacios públicos. Los espacios públicos hacen a la calidad de las ciudades y la verdad que Argentina, que en algún momento, como en tantos otros temas, fue ejemplo, hoy viene para atrás mal, ¿no? Maltratamos En, el espacio en, público de un modo increíble. en espacio público, si uno pone, no me quiero poner nostálgico porque sé que la nostalgia no ayuda, pero si uno ve la Argentina de los años 20 del siglo pasado, y Ujú, la calidad de los espacios públicos de Argentina era una cosa descomunal, ¿no? O sea, ujú, bueno, y también hay que decir que en los años 20, 30, 40, 50, vos eras un arquitecto de nota mundial y querías dibujar en Buenos Aires, digamos, ¿no? Y Buenos Aires tuvo no uno, ni dos, ni tres, sino muchos edificios premiados en lo que en ese momento, en un mundo, en la primera mitad del siglo XX, un mundo menos globalizado, con menos impacto en los medios de comunicación, era una cosa que uno se enteraba menos, que el edificio Volto, que el edificio Cábana, o que el edificio tal o cual ganaban algún premio internacional, lo que hoy sería una noticia, no digo de tapa del diario, pero importante, por una cuestión de acceso, digamos, a la información. Pero sí, sí. Buenos Aires en especial, y Argentina en general, y Argentina nosotros lo perdimos de vista porque lo naturalizamos, etcétera, pero Argentina llevó adelante verdaderas epopeyas en su dinámica territorial. Nosotros regamos el Alto Valle de Río Negro 60 años antes de que Israel riegue el desierto de Negev, digamos, ¿no? O sea, Ujú, cuando ahora nosotros vamos y decimos, mirá esta maravilla, etcétera, etcétera, hay que decir que el Alto Valle de Río Negro tiene una superficie regada del doble de la de Israel a 60 años antes, digamos, bueno, con las limitaciones ujú, tecnológicas. Yo soy de los que voy, o de los que conozco, etcétera, y no dejo de sorprenderme por lo que pasa allí, ¿no? En Israel, pero más allá de eso, lo que digo es, Argentina intentó cosas importantes. Cuando la gente va hoy turísticamente al tren de las nubes, ujú, y llega a San Antonio de los Cobres y dice qué lindo el paisaje, etcétera. El tren de las nubes era una etapa de la Argentina, se proponía unir el Atlántico con el Pacífico. O sea, éramos ambiciosos en la Argentina, porque la decisión era Argentina, Chile y Brasil entregaban su servidumbre territorial, pero era unir el puerto de Antofagasta con el puerto de Santos. O sea, Argentina hizo cosas en términos territoriales muy significativas porque había para bien o para mal, una élite que pensaba que este país iba a jugar un rol importante en el concierto mundial y que había se modelizaba el país, ¿no? Bueno, o sea, la idea de ujú, decir, bueno, precisamos este sistema educativo, precisamos esta. Después hay toda una discusión anacrónica, digo yo, o anacrónica en términos de, no como crítica, sino fuera de tiempo, en términos de si la red ferroviaria estuvo bien, que concentró todo en el puerto de Buenos Aires. Bueno, la red ferroviaria es el reflejo infraestructural de una decisión estratégica de integrar al país ujú, al mercado global, digamos, ¿no? Entonces se consideraba que Argentina tenía que producir para el mercado global, que eso nos proveía las divisas, nos estabilizaba la economía. Bueno, eso generó un montón de beneficios, como la mayoría de los productos que exportamos nosotros eran de ujú, una baja tasa de empleo, también eso traía problemas también, digamos, ¿no? Pero lo que digo es, ahora la pregunta sería al revés, ¿no? Ahí, José Luis, y te agradezco este tiempo que es ujú, inusual en los medios, ¿no? Y decir, bueno, vamos a suponer que estuvieron muy equivocados nuestros padres fundadores o la generación del 80 o ujú, incluso incluso los que sostuvieron la industrialización sustitutiva. ¿Cuál es? ¿Y ahora nosotros cómo vamos a jugar? ¿Eh? O sea, Argentina tiene muchas fichas, o tendría muchas fichas para jugar si quiere aprovechar el territorio, reconfigurarlo. Argentina, para hacerlo, precisa 5 o 6 cosas. La primera, en una cuestión que yo creo que va a venir, es estar abierto a las olas migratorias futuras que son inminentes en el mundo. O sea, cometeríamos un error garrafal, van a ser polacos, ucranianos, rusos, moldavos, israelíes, turcos. Yo te puedo asegurar que se va a mover mucha gente en el mundo buscando. quiero aportar algo en ese sentido. Quiero que sepas que yo hace muchos años trabajo en el sentido de decirle a quienes me prestan atención que emigran en función de una ficción, emigran a un mundo que ya fue.
Europa tuvo un periodo de 70 años de paz inédito a lo largo de su historia. Podríamos Sí, sí, tomar sí. como eje el Imperio Romano hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se rompe con la invasión rusa a Ucrania y que está poniendo todo patas para arriba. Antes de ayer hubo una movilización en Suecia pidiendo que se cambie la política migratoria y pidiendo literalmente que a los inmigrantes, en particular los que vienen de países islámicos, les pongan una estampilla en el traste y los manden de vuelta a su casa. Yo comparto contigo, yo creo que los aviones se van a llenar al revés en no mucho tiempo más. Bueno, uno es eso, y que Argentina tenga la visión de que un inmigrante por lo general es una persona de mediana edad, educado, sano, Ujú, emprendedor, porque si no, no migra, digamos, digo, emprendedor no migra, etcétera, etcétera. Ese es en el 95% de los casos, el 98%, etcétera. Y que las sociedades son más ricas en la diversidad, etcétera. Bueno, eso fue la Argentina también en 1920, 1930, 1940, ujú, etcétera. Los países se enriquecen con la diversidad y lo único que hay que hacer es que cumplir la ley. Si alguien comete un fraude hay que sancionarlo, no importa que sea extranjero o que sea argentino. Y leyes iguales para todos, y recibir a los migrantes diciendo acá es así, ¿no? O sea, acá es escuela pública, la gente se vacuna, no sé, en el Colorado parás en el semáforo, lo que fue. Que fue uno de los errores que cometió mi admirada en muchos aspectos Europa, lo digo, un error que cometió cuando fue condescendiente en el cumplimiento de las normas con los islámicos en la idea de la tolerancia ujú, religiosa. Y bueno, ujú. yo soy de la idea, vos venís a vivir acá, acá hay una sola ley. Es una ley generosa, puedes practicar tu culto, etcétera, pero no puedes hacer una mutilación humana, no puedes hacer, No, o sea, porque está prohibido por esta ley de acá. Acá no, eso no corre. Yo creo que después de los años 60 hubo una condescendencia en nombre de la diversidad cultural y ahora son sociedades superpuestas, ¿no? El sí. problema, bueno, pero no me quiero ir. Ahí yo creo que corren dos cosas. En primer lugar, la mala conciencia al respecto de lo que fue Del colonialismo, sí, el, claro. el colonialismo. Y la segunda cuestión, después de la caída del muro de Berlín, que la izquierda se reconvierte y comienza a tomar todos estos temas para golpear al sistema capitalista. Es decir, lo que estamos Así es. viendo hoy de Como, sociedades occidentales con dirigentes como las de Podemos marchando a favor de Palestina, la verdad que es una disonancia cognitiva fenomenal. coincido plenamente porque aparte como no tenían letra para pegarle al capitalismo por el rubro económico, buscaron el cuestionamiento de la sociedad occidental por otros rubros y bueno, etcétera. Y por supuesto, como toda sociedad, es una sociedad imperfecta, obviamente, y Obvio. cuestionable, etcétera, pero se tira el agua con el bebé adentro y no sé, se va a una conversación impostada y bueno, etcétera. Pero Argentina, volviendo a Argentina, un nivel de apertura importante a la migración. Este gobierno no cree en la obra pública. Yo creo que si la Argentina quiere revertir, digamos, su modelo territorial, tiene que invertir en infraestructura pública de manera sostenida y de manera racional, por supuesto, y tratando de sacar los elementos de corrupción y haciendo un esfuerzo en disminuir el gasto corriente, digamos, porque tampoco nos sobra la guita, pero los que tengamos convicción que el debate que pasó bastante largo, si el asfalto se come, no se come, etcétera, etcétera, Sí, claro. es un debate sustantivo porque bueno, sin puertos no exportás, sin aeropuertos no recibís turistas, Mm, sin una trama de agua y cloaca en la periferia urbana tenés un problema de salud pública fenomenal, etcétera, y la Argentina si quiere revertir su estructura territorial va a tener que invertir. Por suerte, entre paréntesis, de cuando éramos ricos nos quedan muchísimas ciudades intermedias con ujú, un razonable nivel de inversión pública. Ahí, cerca de Mar del Plata, para poner un ejemplo, o sea, vos te vas a Balcarce, ¿no? sí, Y Balcarce podría bancarse 5.000, 8.000 o 10.000 habitantes más con una buenísima calidad de vida, digamos, ujú, para poner un ejemplo bien a mano. Eso se repite, pero se repite sobre todo en la zona centro. Digo, ujú. cuando te salís de la zona centro, tenés que, o sea, es inconcebible que tengamos ciudades sin dotaciones de servicios públicos y si la Argentina quiere pegar este salto, lo tiene que hacer. Y el otro gran tema es el fiscal. Nosotros con este modelo fiscal no podemos organizar el territorio. Nosotros necesitamos un modelo fiscal que más o menos deje la guita donde se produce, digamos, ¿no? Ujú, O sea, si ujú, nosotros cada vez que se arma un montoncito de guita en la producción minera, turística o agroganadera, lo que fuera, le pegamos un manotazo para construir legitimidad política subsidiando los conurbanos, y estamos fritos, digamos, ¿no? Esta reflexión, que
que es muy sintética y que ameritaría, no sé, un doctorado en estudios territoriales. Yo, es una cosa que me obsesiona, entiendo que tiene que ser la causa de una generación, que una vez estabilizada la macroeconomía en Argentina, el tema de los incentivos para una nueva dinámica territorial tiene que entrar a la agenda pública. Los sectores de clase media con buena integración a cadenas de valor globalizadas empiezan a expresar su preferencia por vivir en ciudades medianas. O sea, un pibe que es un programador, que le va bien, que trabaja a distancia, que trabaja remoto y que dice, en vez de estar en el Pandemonium de Caballito, me prefiero ir, no sé, a Tandil o a ciudades medianas, y no van a las pequeñas, porque también hay un tema ahí vinculado. Quiero que mi hijo tenga una escuela bilingüe, quiero tener un soporte sanitario de cierto soporte, Sí. pero tomo la opción por una ciudad donde puedo ir el día que nos reunimos en el laburo, me voy en bicicleta, digamos, ¿no? Y tengo verde, y etcétera, etcétera. Esas preferencias, que ya en Europa, volviendo al caso de Europa, Estados Unidos, empieza a haber competencia por el talento entre las ciudades. Esa preferencia es un tema que en Argentina empieza incipientemente y se muestra como manifestación del real estate, de los barrios cerrados, etcétera, etcétera. Pero hay mucho para laburar ahí, hay mucho para laburar en la estabilización de nuestras áreas metropolitanas, porque la paradoja es que si esto funcionara bien, vos podés planificar la ciudad, el AMBA. Si no, no, siempre estás corriendo atrás de la demografía, ¿entendés? Claro, Entonces, claro. si vos tenés 12 millones y medio de habitantes hoy, y en el 2040 tenés 17 millones de habitantes, estás siempre... Ahora, si vos tenés 12 millones y medio, como pasa con, voy a poner un ejemplo, Viena tiene menos habitantes hoy que cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, nosotros vamos a las ciudades europeas y decimos qué linda y qué sé yo, y la verdad que salvo las españolas y alguna más, son ciudades que estabilizaron su población hace mucho tiempo, y por supuesto el alcalde no tiene que poner un metro más de cloaca, ni un metro más de agua, ni un metro más, y tiene que dedicarse paradójicamente a mantener bien el espacio público, digamos, ¿no? Que no es poca cosa. Ahora, nosotros podríamos estabilizar nuestras áreas metropolitanas si tuviéramos una política de reequilibrio territorial. Bueno, habrá que seguir abogando por Sí, ello. claro. Así que yo te agradezco enormemente todo este tiempo y todo este pensamiento. Que tengas un gran día, muy amable. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Bueno, el diputado nacional Fabio Queclas.